Hola, soy Gretchen Lapidus Lavine y trabajo en el Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa en la Ciudad de México. El seminario que voy a presentar se titula Modelado Matemático de Procesos Hidrometeorológicos. ¿Cómo podría impactar en la industria? La pregunta es, ¿qué es la hidrometeorología? Es el empleo de soluciones acuosas para separar y purificar uno o más metales del sólido en donde se encuentra. En la imagen vemos una partícula mineral que contiene varias fases específicas. Tenemos pues mayoritariamente óxido de silicio, el cuarzo, que es el blanco, y tenemos incluido sulfuro de hierro, perita, sulfuro de zinc, espalerita, tenemos sulfuro de plata, acantita, y tenemos sulfuro selenio de plata, que se llama aguilerita. Vamos a suponer que nosotros quisiéramos nada más disolver con nuestra solución acuosa a la plata. Entonces, precisamente tenemos que pues, encontrar una solución acuosa que va a disolver específicamente la plata, dejando los demás metales y compuestos dentro del sólido. En esta lámina se ve tres imágenes de minerales complejas, donde en las diferentes imágenes podemos ver de que diferentes fases mineralógicos con diferentes colores. Entonces el oro, tenemos aquí unas partículas que de acuerdo con la escala son alrededor de 2 o 2,5 micrones. Y tenemos en gris galena, que es sulfuro de plomo, en negro es esfarelita, que es sulfuro de zinc, pirita, que es sulfuro de hierro, tetradita, que es un sulfuro de una fase de plata. Y podemos ver de que si nosotros queremos sacar el oro, o sea, de que no va a ser fácil porque está rodeado de galena, o sea, de que prácticamente está encapsulado. En la siguiente, a la derecha, tenemos otra micrografía donde, bueno, es de una escala un poco más grande, es de 100 micrones, pero aquí las fases están, pero súper entrecrecido. Entonces, si queremos separar uno de los metales, que sea cobre, que sería la calcoperita, que pirita de tetrahidrita, que es la plata, entonces no va a ser fácil, o sea, de que tenemos que encontrar una forma de separarlos. Y abajo, que otra vez es una escala muy, muy pequeña, podemos ver de que la galena y la perita y la arsenoperita, que tiene arsénico, están muy, muy asociados. Y además hay el problema de tener fases minerales o mineralógicos que contiene en su mismo compuesto plomo, bismuto, antimonio, plata y azufre en una sola molécula. Entonces, precisamente para cómo nosotros pudiéramos sacar, por ejemplo, la plata y separarlo de lo demás. Ese es el problema.
Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos mediante varias etapas o varios procesos uh, de la hidrometalurgia. En primer lugar, tenemos la lixiviación, que es disolver uno o más metales en una solución acuosa. Entonces, esto, así para en términos más sencillos, la lixiviación, pues nosotros lo podemos hacer todas las mañanas cuando preparamos nuestra café. Ahora, eh, dentro de los granos de café hay una parte que es soluble y una parte que no lo es, el bagazo. Entonces, precisamente cuando lo ponemos los granos de café en agua caliente, se lexivia las partes solubles de café soluble. Esto es lo que nosotros pues pretendemos hacer con los minerales, disolver uno o más. O sea, de preferencia, pues hacerlo con uno, pero precisamente como eso no siempre es posible, pues luego la siguiente etapa o etapas es purificar la solución. Y ahora tenemos pues nuestros metales disueltos y queremos pues quitar las impurezas o separarlos de las impurezas. Entonces podemos utilizar extracción por solventes, que es una operación unitaria que vamos a explicar un poco más adelante. Cementación, que es una precipitación óxido reductor, o precipitar así sin una reacción óxido reducción, pero todo esto para quitar o separar las impurezas. Y luego volver el metal sólido de nuevo, pero puro, el metal que queremos. Y eso podemos hacer mediante electrólisis o precipitación, entre varios otros. Ahora, hay dos tipos de modelos matemáticos. Uno son los modelos termodinámicos que nos dice si un proceso o una transformación es posible. Hay modelos cinéticos que nos dicen si es rápido o si es lento. En los modelos termodinámicos es muy importante la solubilidad. Esto dicta las condiciones que permiten la disolución o precipitación, las condiciones que desfavorecen la disolución. En los modelos cinéticos tenemos condiciones en el interfase sólido-líquido que dependen de estos modelos. Pueden ser de solubilidad o de constante de equilibrio, velocidad de la reacción o transferencia de masa a o desde el interfase. En condición en el seno de la solución, como saturación o agotamiento de reactivos, es una parte fundamental de los modelos cinéticos. La transferencia de masa ocurre a través de la difusión. Para transportar las especies químicas hacia o desde la interfase donde está ocurriendo la reacción, tiene que existir un gradiente de concentración. Precisamente el movimiento browniano es lo que se encarga de que haya difusión neta de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración. Para entender un poco mejor lo que es la lixiviación y las condiciones de frontera, vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con la solubilidad. Entonces vamos a suponer que tenemos un grano de azúcar y lo queremos disolver con agua.
Entonces, justamente en la superficie de grano de azúcar que está en contacto con el agua, nosotros tenemos la condición de que en la solución se tiene la máxima solubilidad de azúcar. Y en la medida de que se va alejando de la superficie, entonces ya no hay azúcar en el agua. Y esto cambia con el tiempo. Vamos a ver precisamente un ejemplo. Si nosotros tenemos una paleta de azúcar o de cajeta o cualquier sólido azucarado, entonces precisamente pues tenemos el sólido y cuando lo ponemos en el agua, en la boca, entonces empieza a salir. Primero en la solución cerca de la frontera, entonces está la máxima solubilidad. Y en la boca, pues hay menos concentración en la saliva. Y con el tiempo, o sea, se va disolviendo el azúcar en la saliva, en la boca, y la paleta se va encogiendo. Y precisamente por eso, ¿sí? Esto es un tipo de lixiviación de que no involucra una reacción, sino la condición de la frontera es la máxima solubilidad. ¿Cómo se creen los gradientes de concentración en un mineral que queremos lixiviar? Entonces, como ustedes pueden pensar, pues el oro no se va a disolver en agua nada más. Tenemos que poner la reacción, los reactivos. Entonces tenemos en la solución oxígeno disuelto y cianuro y obviamente el solvente que es agua. Y esto reacciona y va a formar el cianuro de oro y el hidróxido. Entonces, antes de comenzar la reacción, la solución tiene una concentración igual, parejo, de oxígeno y de cianuro. Esto está representado por las líneas horizontales. Entonces, una vez que empieza a reaccionar, entonces ya se consume el oxígeno y el cianuro en el interfase y la concentración baja. Entonces, precisamente por eso se forma el gradiente de reactivos. Ahora, los productos es al contrario, como se está formando en la superficie, en la interfase, entonces, y afuera en la solución no hay o hay poco, entonces, pues precisamente fluyen o difunden el cianuro de oro y el hidróxido hacia pues, el seno de la solución. Ya vimos lo que pasa con el oro. El oro reacciona con el oxígeno y el cianuro. Pero ¿qué pasa con los inertes? Y precisamente como son inertes, no reacciona, entonces no existe gradiente de concentración y no hay difusión. En el caso de esta lámina, podemos ver de que el sulfuro de hierro, la perita, no reacciona, ni tampoco el cuarzo, el óxido de silicio. Estos son inertes para la reacción de oxígeno y cianuro. Entonces, precisamente podemos, escogiendo los reactivos, podemos que reacciona con un metal específico, entonces podemos nosotros volver selectiva nuestra lixiviación. Ahora ya tenemos nuestro oro dentro de la solución acuosa y entonces vamos a pasar a explicar una de las posibles etapas de purificación. Entonces, esto lo vamos a explicar como extracción por solventes. Y el propósito
es extraer el componente rojo, que en este caso es el oro, con un solvente inmiscible, o sea, de que un solvente que no se, no es miscible con el agua. Vamos a poner de que es un orgánico. Y esto es el amarillo. Entonces, si nosotros tenemos nuestra solución verde con el oro ahí disuelto, entonces lo ponemos en contacto con el amarillo, que es el solvente orgánico, y se mezcla muy bien. Y luego, cuando se deje de mezclar, se va a asentar o sedimentar en la fase de que es más pesado, más denso, y el orgánico se va a quedar arriba. Y como aquí dentro del orgánico vamos a tener un compuesto extractante de que reacciona con el oro, entonces vamos a poder jalar una parte. Como estas reacciones son regidos por el equilibrio, entonces no puede jalar todo. Todo depende del constante de equilibrio. Pero una vez que se cementa, se separan las fases, ya se puede separar el fase de extracto con el oro dentro del orgánico y el fase de refinado, que todavía tiene un poco y nosotros poco oro, y nosotros podemos todavía sujetarlo a otra etapa de extracción por solventes para remover más y más oro de, de esta fase acuosa. Luego, fase acuosa podemos volver a reutilizar para la lixiviación. Y en el extracto, nosotros vamos a separarlo después, o sea, de que de una forma separar el oro de esto y volverlo el orgánico otra vez a proceso de extracción. ¿Por qué son tan importantes las fronteras interfaces en la extracción por solventes? Bueno, precisamente porque vamos a ver la reacción y vamos a ver en la imagen. El metal está dentro de la fase acuosa como un catión o un anión, o sea, según el caso. Y nuestro extractante es un compuesto químico que se solubiliza nada más en la fase orgánica. Entonces, pero cuando el metal y el extractante llega a la frontera, se lleva a cabo la reacción y se jala el metal hacia la fase orgánica con el extractante, y en este caso es el hidrógeno se suelta en la fase acuosa. Ahora, esta reacción está regido por determinado por un constante de equilibrio. Evidentemente, pues esto dependerá de la naturaleza del extractante y de metal. Y esto nosotros podemos escoger de acuerdo con las afinidades, ¿sí?, de metal para extractante. Entonces, como pueden ver, la frontera de la reacción está justamente donde, o sea, de que el orgánico y la fase acuosa tienen la interfase. Pero no es una interfase sólido-líquido, es una interfase líquido-líquido. Tanto bla, bla, bla. Y las condiciones de frontera, bueno, vamos a hacer un resumen de las condiciones de frontera que se puede utilizar en cada caso.
En la lixiviación, si es sin reacción, utilizamos la solubilidad, como en el caso del café o del azúcar. O si es con reacción, utilizamos el equilibrio o la cinética de la reacción misma. En purificación de soluciones y recuperación de metal, siempre es con reacción. Como ejemplos, vamos a poner en primer lugar la lixiviación de sulfuro de plata, o sea, en la cantita, pero en 3 diferentes sistemas. Cuando digo 3 diferentes sistemas, quiero decir en 3 diferentes soluciones. Y vamos a ver de que van a tener 3 diferentes reacciones. Y esto va a dictar cuál es nuestra condición de frontera. Aquí tenemos 3 reacciones diferentes, dependiendo del sistema químico que queremos usar. El primero es cianuro y estamos lixiviando sulfuro de plata con cianuro y oxígeno en agua. El sulfuro de plata es el sólido. Y está formando cianuro de plata y tiosulfato, ¿sí? Y el ion hidroxilo. La cinética es muy lenta y vamos a ver por qué después. Pues precisamente el segundo sistema es con tiosulfato. Vamos a lixiviar otra vez sulfuro de plata, pero esta reacción no va a ser de tipo oxidativo. Esta es una reacción donde sustituye el tiosulfato de cobre que está en solución y va a desplazar el plata hacia la solución y va a quedar el cobre en el sólido como sulfuro de cobre. Y el tercer sistema es con tiourea. Otra vez vamos a lixiviar sulfuro de plata y con ion férrico, eso sí es oxidativo, y lo vamos a complejar la plata con tiourea. Y se forma tiourea de plata y el hierro 2, ¿sí? El ferroso y el azufre metálico. Tiene cinética muy rápida, pero estorba el producto. Bueno. Los 3 diferentes sistemas tenemos pues igual. Vamos a tomar sulfuro de plata que está dentro de una partícula, ¿sí? Y pues se tiene que difundir los reactivos, tiene que difundir primero desde cero la solución a través de la capa de inertes y hasta reaccionar finalmente en el interfase de la partícula de sulfuro de plata. El primer sistema, vamos a tomar el sistema de cianuro. Entonces los reactivos son oxígeno y cianuro. Y los productos son el cianuro de plata y tiosulfato y hidróxido. El segundo sistema va a ser pues lo de tiosulfato y vamos a utilizar el tiosulfato de cobre en solución como reactivo y esto va a intercambiar y en la frontera y va a difundir el tiosulfato de plata. Y finalmente lo de tiourea tenemos como reactivos líquidas en la solución acuosa férrico y la tiourea y de producto
va a ser el plata con tiurea y ferroso. Ahora, los diferentes sistemas tienen diferentes productos. En el caso de cianuro, no deja productos sólidos en, uh, precisamente en su lugar donde estuvo la plata. En el caso de tiosulfato, sí deja un producto sólido y es el sulfuro de cobre. Y esto va a estorbar porque va a quedar en el lugar de la plata y no va a permitir de que la entrada de más reactivos sea tan fácil. Y en el caso de tiurea, también la formación de azufre. Ahora, para describir matemáticamente el fenómeno de la exhibición en una partícula, tenemos que considerar varias capas, o sea, de que varios lugares por donde va a difundir nuestros reactivos y productos. Entonces, en un principio, tenemos nuestra partícula verde, que vamos a decir de que esa es la partícula de, de que vamos a lixiviar, y alrededor de esto se forma un, una capa de fluido estancado. ¿Sí? Y luego la zona blanca es pues el seno de la solución. Pero siempre alrededor de una partícula, o sea, de que se forma un, una capa de fluido estancada. Entonces, los reactivos tienen que atravesar esta película de fluido. Luego, el, donde ya no hay, donde haya reaccionado a nuestra sólido, ya se deja un, una capa de productos sólidos. En el caso de cianuro, no hay. En el caso de tiosulfato, es el sulfuro de cobre. En el caso de tiurea, es azufre. Entonces, esto va a estorbar y va a hacer una resistencia más para la difusión. Y aquí se hace la reacción y luego salen los fluidos. Ahora, nosotros decimos de que es una frontera móvil de reacción porque como en el caso de la paleta de azúcar, ¿sí? Entonces se van cogiendo. Precisamente cuando va saliendo los productos, se va encogiendo pues la zona donde todavía hay metal. Entonces, con el tiempo, podemos seguir la línea de tiempo y se va haciendo más y más chiquito. Ahora, vamos a hablar de las condiciones en la frontera de reacción para cada sistema. En cianuro, la velocidad de reacción está dado por las concentraciones de ion sulfuro en la solución en la frontera y la concentración de oxígeno disuelto. Ahora, en ambos casos, las cantidades son muy pequeñas, pero en el caso del sulfuro en particular, podemos relacionarlo con el constante de solubilidad o producto de solubilidad de sulfuro de plata entre la concentración de plata libre al cuadrado. Ahora, en el caso de oxígeno, el oxígeno es normalmente muy pequeño y esto es como 10 a la menos 3 molar, pero en el seno de la solución. Entonces, en la frontera, normalmente es mucho más pequeño. Esto explica por qué en el caso de cianuro la velocidad de reacción es tan lenta. Ahora, con tiosulfato, la condición en la frontera de reacción
está dado por la constante de equilibrio, que compara la concentración de plata total entre la concentración de cobre total al cuadrado justamente en el interfaz. Esto podemos poner que es función de producto de solubilidad de sulfuro de plata entre el producto de solubilidad de sulfuro de cobre, multiplicado por pues una función de la concentración de tiosulfato. Con respecto a la tiurea, es una situación distinta. En el caso de tiurea, en la frontera, nosotros tenemos la formación de un tipo jarrocito, un sólido. Entonces, precisamente como tenemos altas concentraciones de plata con tiurea, hierro y sulfato, porque es una solución de ácido sulfúrico, entonces solamente en la medida de que se disuelva este sólido puede entrar reactivos para reaccionar con más plata. En particular en la cianuración, la velocidad de la reacción dependerá de en qué fase se encuentra la plata. Entonces, hicimos un estudio en el laboratorio con respecto a cantita, o sea, sulfuro de plata, y lo comparamos con la lixiviación o la velocidad de lixiviación de aguilarita, que es un seleniduro de plata y sulfuro de plata juntos. Ahora, en este caso, o sea, de que sabemos de la literatura que el producto de solubilidad de sulfuro de plata a cantita es mayor por 2 órdenes de magnitud que el producto de solubilidad de selenuro de plata. Y podemos ver precisamente en la imagen de que la cantita se lexivia a una velocidad más rápido que la aguilarita. Y es precisamente utilizando la misma expresión para la cinética de la reacción, pero utilizando el producto de solubilidad de selenuro de plata en el lugar de sulfuro de plata. Y la línea o las líneas continuas son la producción del modelo. Pues ya vimos el caso de cianuro, pero en el caso de tiosulfato, entonces la reacción que se lleva a cabo en la interfase, ¿sí? Y podemos pensar de que tenemos el sulfuro de plata aquí en negro, o sea, los puntitos negros en el poro, y tiene que entrar el tiosulfato de cobre. Esto va a entrar y va a salir la plata, tiosulfato de plata, pero va a dejar en su lugar el sulfato de cobre. Entonces va a entrar, se intercambia y ya sale la plata soluble, pero deja en su lugar el calcosita. En los ejemplos anteriores abordamos la cianuración de sulfuro de plata y selenuro de plata en partículas minerales. Ahorita vamos a ver la cianuración de oro en pilas. Esta es una lámina que vimos anteriormente que trata de la lixiviación de oro con cianuro al oxígeno. Empezamos con una partícula.
Ahora, pues es absolutamente lo mismo, pero ahora vamos a agregar un grado de dificultad mayor. O sea, de que además de una lixiviación en la partícula, vamos a tomar como la frontera igual de entre el sólido donde está el oro y la solución que contiene oxígeno cianuro y produce el cianuro de oro y el hidroxilo. Ahora, pero además vamos a considerar la transferencia externa en la pila de los reactivos y productos entre la solución superficial y el seno de la solución a lo largo de la pila, incluyendo el agotamiento o acumulación de productos. Como pueden ver, tenemos nuestra partícula que es ligeramente porosa y nosotros tenemos la cianuración del oro en esta partícula, pero además, como pueden ver, el fluido que está escurriendo a través de la pila nos está formando una película alrededor de la esfera. Entonces, precisamente en este caso, los reactivos son cianuro y oxígeno y nosotros tenemos la salida de cianuro de oro e hidroxilo. Corriendo nuestro modelo de cianuración de oro en pilas, utilizando datos de la literatura de cinética y de transporte, nosotros podemos determinar pues, los perfiles de concentración a lo largo de tiempo. Entonces, podemos ver en el modelo, tenemos oro que empieza el 100% sin reaccionar y con el tiempo, o sea, de que hay la cinética dicta de que en un poco más de 2 semanas, pues reacciona todo. ¿Dónde está lo demás? Bueno, podemos seguir donde está el oro en los poros, el oro en la película de fluido que está escurriendo y lo que sale de la pila. Y podemos encontrar de que cuando todo el oro ha reaccionado, menos de 60% ha salido de la pila. O sea, de que el 40% se encuentran básicamente atrapado en los poros. Pues, ¿qué implicaciones tiene eso? Pues se podría, a partir de las 2 semanas, disminuir la concentración de cianuro en la solución. O sea, total, todo el oro ya está reaccionado. Y nada más requerimos el resto de tiempo para que salga por difusión y por transferencia de masa. Entonces, esto podría facilitar la clausura de la operación. Nuestro modelo nos puede ayudar mucho para ver los efectos de las diferentes variables sobre el proceso de extracción de oro de la pila. Ahora, aunque la altura de la pila no influye sobre la velocidad de extracción, porque la gran mayoría del oro está en los poros, el flujo de la solución tiene un efecto importante, o sea, de que afecta la transferencia de masa externa. Y el diámetro de las partículas en la pila afectan apreciablemente, aunque las partículas más pequeñas pueden causar un problema de flujo. Entonces, pues en todo esto, podemos considerar aglomeración de las partículas chiquitos que para formar partículas más grandes
pero con elevada porosidad. O sea, la porosidad ayuda mucho a la difusión. O sea, aumentamos la porosidad, aumentamos la difusión. Y vamos a apartarnos un poco de la minería tradicional y vamos a la minería urbana. Y utilizamos para eso lo otro ejemplo que es la basura electrónica. Hay muchísimos metales dentro de la basura electrónica, como vamos a ver. Y bueno, el problema de la basura electrónica, las estadísticas más nuevas que tengo son en 2019 se generaron en México 1.220.000 toneladas de residuos electrónicos, según la ONU. Y, o sea, 8.3 kilos por persona. El crecimiento proyectado es de 6% anual. Y de acuerdo con la Semarnat, en la zona metropolitana de Valle de México se genera 37% de todos estos residuos electrónicos y que son 450.000 toneladas por año. Ahora, se estima que solamente el 10% se recicla de manera formal, mientras el otro 40% pues permanece en nuestros cajones, en la casa y en bodegas, o sea, de celulares, teléfonos, tablets, todo. Y el otro 50% la gente tira a la basura y o se queda en manos de los recicladores informales, los chatarreros, rellenos sanitarios y tiraderos no controlados. Pues vamos a hacer una comparación de qué tantos metales o qué concentraciones de metales encontramos en la basura electrónica comparado con los minerales que estamos explotando así de manera comercial. Y lo que podemos ver es en el cobre, o sea, en la basura electrónica puede tener de 10 a 50% de su peso en cobre, comparado con los minerales que tienen el 2%. Y bueno, el valor de cobre, de acuerdo con las cotizaciones de los metales en marzo de 2023, es de 9.02 dólares por kilo de cobre. Entonces, como pueden ver, es mucho más costeable sacar el cobre, reciclar el cobre de la basura electrónica que inclusive ir a explotar minerales. ¿Sí? Y esto es la minería urbana. Ahora, en el caso de hierro, ahí sí es más bajo la basura electrónica que los minerales. Y podemos ver todo lo que marqué en negritas, o sea, de que se encuentra más, en mayor concentración en la basura electrónica que en los minerales. Entonces, como pueden ver, cobre, níquel, estaño, plata, oro y paladio. Y pueden ver más o menos cómo van, o sea, con los valores. Por ejemplo, en el caso de una mina, o sea, tenemos 0.0003% de oro, o sea, de que son 30 gramos, o perdón, 3 gramos por tonelada de oro cuando sea una veta muy rica. Y tenemos 100 veces más en la basura electrónica. Y el paladio, 50 veces más. Y pueden ver el valor en dólares por kilogramo de oro, 63.000 dólares. ¿Sí? Y esto es pues 1.200.000 pesos.
¿sí? Por kilo de oro. Entonces, bueno, ¿dónde se encuentra tanto cobre, hierro, níquel, oro, plata en la basura electrónica? Bueno, en, en los circuitos impresos, o sea, de que tiene alrededor de 7% de cobre y pues algo de níquel, algo de oro. En los procesadores electrónicos, ahí sí tenemos más, o sea, de que más oro, ¿sí? Más níquel, más hierro. Pero en los contactos electrónicos, en todos los de las computadoras, de, de los celulares, tiene 97% es de cobre. Y encima, o sea, es donde está el oro y el níquel, pero como pueden ver, es por capas. Entonces, precisamente tenemos en el primer lámina, la muestra 1 de circuitos de empresas, tenemos una capa de níquel, ¿sí? Y el oro encima y el cobre abajo. En el caso de los procesadores electrónicos, pues hay hierro, encima hay níquel y luego hay una capita de oro. Eso es cuando utilizamos nuestro modelo en coordenadas rectangulares. Y en el caso de los contactos electrónicos, pues un montón de cobre, ¿sí? Un, una cantidad de níquel, pero abajo tiene estaño y encima tiene el oro. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es en la basura electrónica que no tenemos en los minerales, es que los 3 o 4 metales que tenemos están en forma metálica, o sea, no están como sulfuros. Entonces, ¿cómo disolver el oro sin disolver los demás metales? Y ahí está el reto. Precisamente tenemos que hacer soluciones de acuosas con aditivos, con otros reactivos de que son específicamente para el oro y de que los otros metales no impiden que el oro sale. Ahora, para eso vamos a regresar a los modelos termodinámicos, que se basan en soluciones que selectivamente fomenta la solubilidad de un metal, suprimiendo la solubilidad de los otros metales. Y para eso vamos a utilizar nuestros diagramas de tipo por B, ¿sí? Y como pueden ver, en una solución de citrato más 0.5 molar de fosfato, tenemos el cobre soluble entre pH 3 y pH 7 cuando tenemos un potencial de mayor que 0.2 voltios. Entonces, aquí es la zona donde nosotros tenemos la elevada solubilidad. Ahora, si vemos la solubilidad bajo esas condiciones de hierro, podemos ver que en este rango el hierro es sólido. Entonces, pues ya nosotros podemos suprimir la lixiviación o la disolución de hierro. Y finalmente plomo, que es nuestro problema principal de contaminación de la solución con citrato, es en esta misma zona podemos ver que también el plomo está en forma de sólido. Entonces nosotros podemos fomentar la salida de cobre o la disolución de cobre porque tiene elevada solubilidad y suprimir la extracción de hierro y de plomo. Ahora,
Esto formó parte de la tesis de la doctora Brenda Segura y pues luego hay otros problemas. ¿Qué hacemos con el níquel? ¿Qué hacemos con el estaño? ¿Qué hacemos con el aluminio? Entonces, bueno, tenemos que volver a hacer los mismos diagramas considerando todos estos metales.